A la luz de tu figura, pueda yo ser, Señor, como tú, sensible y misericordioso, paciente, manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos, los pobres, sean mis predilectos. Tus objetivos, mis objetivos. Los que me ven, te vean. Y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y de tu amor, así sea. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al jueves 13 de agosto del 2026. Sean todos bienvenidos, los hermanitos que están en la sala y que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer esta liturgia. Hoy nos van a acompañar los hermanitos del grupo de Bosa. Sean también bienvenidos todos los hermanitos que nos ayudan a compartir este mensaje, esta enseñanza, esta liturgia a través de las redes, y que a pesar de sus obligaciones, compromisos, tareas, deberes cotidianos, no olvidan extender nuestro servicio en Facebook, en YouTube y en WhatsApp, en fin. Así es que Dios les bendiga grande y abundantemente. Dios bendiga también a los hermanos que nos quieran seguir apoyando a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Lucy, muy buenos días, el Señor la bendiga. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia, que nos dé su luz y sabiduría para poder comprender su palabra y asimismo compartirla. Amén. Muy buenos días a todos los que están en sala, a los que nos verán más adelante, aquellos lugares donde tal vez es difícil, pero que ahí están atentos a la palabra. Vamos a disponer nuestro corazón y a pedir que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos la bienvenida, Señor, a esta sala. Bienvenido, Señor, a esta liturgia que es tuya, Señor. Todo lo que hacemos aquí, Señor, es para darte la gloria a ti, Señor, y para el servicio, para llevar el mensaje, ese mensaje que tú quieres que llevemos a todos los lugares, Papito Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros oídos, que bendigas nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que estemos atentos a escuchar lo que hoy nos quieres decir, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor y de misericordia, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, y te pedimos que sea la fuerza del Espíritu Santo guiándonos, que sean tus palabras puestas en nuestra boca, que nosotros solo somos instrumentos y que queremos permitir que tú nos uses según sea tu voluntad. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos con atención. De la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienes ojos para ver y no ven. Tienes oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tu hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro en pleno día. Al atardecer abrí una brecha en el muro con las manos. Lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro a la vista de todos. A la mañana siguiente
me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te han preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy el signo para vosotros. Como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje en la oscuridad. Saldrá por una brecha que abrirán en el muro. Para sacarlo, se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones del Señor. Con sus altonazos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada encolerizado contra su heredad. No olvidéis las acciones del Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno de cada 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y a todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te los pagaré todos. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le decía que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y se fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, vamos a hacer un poco de silencio en nuestro interior para permitir que la palabra haga eco y que sea el Espíritu Santo ya en nosotros, ayudándonos a discernir para compartir con los demás. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Yo, buenos días, mi querida Buenos días, compañera adelante. Lucy. Yo me voy a referir al Santo Evangelio. Aquí veo yo eh, la compasión, la misericordia y la justicia. ¿Cómo es según los ojos de nuestro Señor Jesús y cómo es la nuestra? Nosotros, muy humanos, muy carnales, muy lindos y preciosos según nos conviene, cuando reclamamos justicia, paciencia, misericordia, queremos todo, que todo se nos sea dado, que seamos comprendidos, que seamos justificados, que seamos misericordiados según y los ojos nuestros. Si yo me equivoqué, quiero que se tenga esa justicia y esa compasión conmigo. Pero si la herida fui yo, entonces ya la cosa es a otro precio. Porque a mí se me olvida lo que yo hice, pero no se me olvida lo que me han hecho. Mientras que aquí la petición, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que si Él nos mira con esos ojos de misericordia, nos da su amor, nos da su perdón, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos misericordia a todos igual. Así estamos llamados, estamos invitados a hacerlo. Yo sé que hay casos que es muy difícil de comprender para dar un perdón porque hay actos de actos. Es que esto tiene de largo y de ancho para analizar, pero lo que sí sé es que mirando, tratando de vernos unos a otros con los ojos de Jesús, siempre ha de haber una solución para alcanzar y para dar el perdón, para dar la misericordia de nuestro Señor como Él nos la da. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Gracias, Dorita. Graciela, adelante. Sí, gracias en esta lectura me hace pensar que muchas veces Dios nos muestra el camino, ¿cierto? Él nos está hablando, nos está mostrando, nos está guiando, pero a veces también puedo hacerme como la sorda, ¿cierto? Y no ver lo que Él me está pidiendo. A veces no lo escuchamos o a veces no lo escucho. Acá, por medio de Ezequiel, tuvo que ser un signo para el pueblo, ¿cierto? Y eso me enseña a mí también que mi manera, vamos a ver, mi manera de vivir, puedo dar este testimonio de Dios. Y siento que debo de aprender a escuchar más al Señor, dejar atrás aquello que me aleja de Él y confiar en que aunque no entiendo todo lo que sucede, como lo que está sucediendo en estos momentos, ahí está Dios, siempre Él está ahí guiándonos, Él está mostrándonos, sino que a veces no lo escuchamos o no sabemos escucharlo mejor, no nos damos cuenta o no me doy cuenta. Y en el Salmo, pues acá nos habla siempre de buscar a Dios en los momentos de angustia y recordar
todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y a veces cuando estamos en estas dificultades, puedo sentir que Dios, como si Dios estuviera lejos, pero al recordar también sus maravillas, ¿cierto? Todas esas acciones que Él ha hecho por nosotros, recuperar la esperanza, ¿cierto? Para mí es una invitación a no quedarme solamente mirando los problemas, sino recordar cuántas veces Dios me ha sostenido y nos ha sostenido y nunca nos ha abandonado. Es cuando nos invita a que tengamos más confianza en Él, cuando más nos debemos de entregar a Él y cuando más debemos de tener esa fe en Él y sentir que Él no nos ha abandonado, que Él siempre está ahí con nosotros. Lo que pasa es que cuando suceden cosas a nosotros o a mí me suceden cosas, siento que como si Él lo abandonara a uno y no, es cuando Él más está actuando. A veces queremos que las respuestas sean rápidas y pues todo es en el momento del Señor. Y en el Santo Evangelio, pues es cuando Pedro pregunta cuántas veces se debe perdonar y Jesús le responde que no hay que ponerle un límite a esto, al perdón. Entiendo que perdonar no siempre es fácil, no es fácil, pero con este recorrido que vamos y estas enseñanzas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Estos ejemplos, uno puede ir como manejando esa parte, como más suave, ¿cierto? De acuerdo a las enseñanzas de Él, especialmente cuando uno está herido y ha sido profunda esta herida, ¿cierto? Pero Jesús me enseña que el perdón libera mi corazón y me ayuda a vivir en paz. También me recuerda que yo misma he recibido muchas veces el perdón y la misericordia de Dios, pero eso por eso quiero como pues aprender más y perdonar de corazón, no guardar resentimientos y pedirle al Señor que me dé un corazón humilde, que me dé un corazón capaz de amar en cuanto me hayan lastimado. De eso se trata, de dejarnos doblegar, de dejarnos maquillar por la palabra del Señor y el ejemplo que Él nos ha dado, ¿cierto? Y recordemos que todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, escuchar su voz y sobre todo a tener un corazón para perdonar como Él nos perdona en cada momento. Amén y gracias. Amén. Gracias, Graciela. Gladys, adelante. Muy buenos días para todos. Buenos días. En la primera lectura a mí me dice el profeta, o sea, nosotros somos profetas sustitutos de Dios en la compasión y en el compromiso. Debemos mirarnos que Dios, Él es muy comprometido, Él fue muy comprometido, Él siempre perdona, Él siempre está ahí escuchándonos las veces que sean necesarias, Él nos está dando la fuerza. Nosotros como profetas debemos ser como ese ejemplo, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestro entorno, y tener siempre el interés y los valores para poder siempre hacer como le dijo a Ezequiel, quisiera que sacara su alforja y que todo el mundo vieran y que se sintiera como, lo veo yo, como que se sintiera uno orgulloso de que uno es un discípulo de Dios y de que uno es ese ejemplo de vida a seguir y que uno puede perdonar, debe perdonar y debe primero a uno mismo y debe perdonar a su entorno para uno poder seguir haciendo las cosas como Dios las hizo y como quiere que nosotros las sigamos haciendo. Ser compasivos, que nosotros seamos muy compasivos y que nos perdonemos es un acto divino. Perdonémonos nosotros primero. Yo entiendo que cuando nosotros nos perdonamos como somos ejemplo de vida, nosotros cometemos a cada instante, a cada momento, muchas equivocaciones porque somos seres humanos
y a veces sentimos mucho dolor por esas equivocaciones. Cuando sentimos dolor es bueno porque estamos reconociendo que somos hijos de Dios y que en determinado momento nos equivocamos y pecamos, pero que Él está ahí, Él nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante y Él nos perdona. Entonces, como Él nos perdona, nosotros nos perdonamos y seguimos adelante. Cuando nosotros mismos ya nos hemos perdonado, Dios nos va a dar esa sabiduría y esa capacidad de perdonar a nuestro prójimo y de seguir siendo ejemplo con nuestro prójimo. Por eso Dios dice que hay que perdonar 70 veces 7, son todo el tiempo y todas las veces, porque son muchas las equivocaciones a todo momento y a cada instante que cada uno de nosotros cometemos, pero que como somos discípulos de Dios, como ya conocemos de Dios, entonces podemos restaurarnos, podemos pedir perdón y seguir y comenzar a cada instante en este diario vivir. Amén. Amén. Gracias, Gladys. Nancy, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, de manera especial, la palabra hoy me habla de muchos temas, pero quiero mencionar dos especialmente. Uno, pues ya lo inició Gladys, es el perdonarnos a nosotros mismos. Sabemos que Dios nos perdona siempre, siempre nos da la mano y siempre está ahí con su confianza puesta en nosotros para que nos dejemos amar y tal vez nos equivoquemos menos. Pero aún sabiendo que Dios nos perdona, incluso que las otras personas nos perdonan, no nos perdonamos muchas veces a nosotros mismos y seguimos cargando con culpas. Eso es una trampa, cargar con culpas por mi culpa esto, incluso por no perdonarnos a nosotros mismos. Caemos en pensar que Dios me castiga o que lo que le pasa a mis seres queridos es porque Dios me está castigando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación. Perdonar es muy difícil, sí, pero ya digamos con cierto caminar uno perdona más fácil las faltas ajenas, un poco más fácil. Pero a nosotros mismos sí que cargamos con culpas, entonces esa es la primera. Y la segunda, el no aprovecharnos de este perdón, porque muchas veces nosotros seguimos cometiendo faltas sabiendo que Dios nos perdona, o incluso seguimos cayendo en las malas relaciones con nuestros hermanos, sabiendo que los hermanos nos perdonan y sin querer queriendo, a veces consciente o inconscientemente, nos aprovechamos de esto y seguimos, no, yo confío en la misericordia del Señor, o no, yo confío en el perdón de mi hermano, y o nos aprovechamos o permitimos que otros se aprovechen de este perdón. Aún en este sentido, con la invitación, con todo el amor de Dios en nuestro corazón, tengamos ese discernimiento. Podemos perdonar, sí, pero hay cosas que ya no debemos permitir ni permitirnos a nosotros mismos, por amor y por misericordia. Muchas gracias. Amén. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Bueno, si alguien más se anima, puede abrir su micrófono, ¿vale? Bueno, voy a compartirles la primera lectura, la profecía de Ezequiel. Nos está hablando de un pueblo rebelde, un pueblo que se negaba de forma voluntaria a prestar atención digamos, a todas las cosas que había que hacer, a la palabra. No querían obedecer ni aceptar las advertencias. Y cuando yo leía esta palabra, cuando yo la estudiaba, pensaba en cuán rebeldes podemos llegar a ser nosotros. O sea, nosotros a veces pensamos que porque nosotros leemos la palabra, porque asistimos a la Eucaristía, estamos cumplimiento. Hace poco nombré esta palabra y se me acaba de venir a mi mente. Y resulta que no, a veces por más que nosotros hagamos cosas, digamos, creemos que si asistimos a la Eucaristía
o estamos ayudando en la liturgia, o estamos haciendo un favor a Dios y que ya estamos cumpliendo. Y resulta que ahí ya también estamos siendo rebeldes porque no se trata de hacerle un favor a Dios. Recordemos que cuando damos hay más alegría en dar que en recibir. Y esto nos lleva a que cuando nosotros le servimos al Señor, en realidad los que estamos siendo bendecidos somos nosotros. Cuando salimos de misión, nosotros vamos, o cuando uno inicia, cuando uno está empezando, digamos, los caminos de Dios, está empezando a misionar, uno cree que va a misionar y uno va y les ayuda, les enseña, les da, en fin. Y cuando termina la misión, uno se da cuenta que el beneficiado fue uno, porque la bendición es para uno, porque el Señor, así como los está bendiciendo a ellos en recibir la palabra, en escucharlos, porque la misión no solamente es ir a hablar allá, ir a contarles las historias de la Biblia y decirles todas las promesas y bueno, llenarlos de esperanza, sino también es saber escucharlos, saber entender, saber orientarles. Muchas veces ni decir nada, sino estar ahí para escucharles. Eso lo llena a uno mucho de alegría y corazón. Entonces, finalmente, el favor no es para Dios, y ya ahí no se hace por cumplimiento, sino porque en realidad es algo que ya nace del corazón. Entonces nos volvemos rebeldes porque decimos, no, pues es que yo ya cumplí, yo ya fui a la Eucaristía, yo ya hice mi liturgia hoy, ya esta semana ya se acabó el servicio, ¿no? Ahí estamos entrando en rebeldía. Entonces, la invitación es esa, que examinemos en nuestro corazón qué tan rebeldes podemos estar siendo nosotros al momento de escuchar la palabra y cuando decimos, Señor, háblame, que yo te quiero escuchar, yo quiero hacer tu voluntad. Y llega el momento en que el Señor nos habla y nosotros como que, pero es que eso es lo que no me gusta. Ahí estamos ya siendo rebeldes, como los hijos, cuando uno los manda a hacer algo y de pronto no quieren, no, es que esto no me gusta, entramos en rebeldía. Y dice también la palabra que habla de que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Ahí nos lleva a tener ceguera y sordera espiritual. ¿Cuánta ceguera nosotros no tenemos cuando en realidad se nos colocan cosas delante de nosotros que en realidad podemos hacer por los demás, pero como a veces esperamos o creemos que Dios tiene que bajar así en persona y presentarse frente a nosotros para poder creer que es el Señor el que nos está hablando y que nos está enviando, o tenemos que escuchar su voz. Muchas veces nosotros no nos disponemos como con ese espíritu de en realidad sentir, porque el Señor nos habla pues a través de muchas situaciones, nos habla a través de su palabra, a través de personas. En alguna ocasión yo estaba pasando por algo, no recuerdo qué era, el hecho es que yo estaba pidiéndole respuesta al Señor y unas personas estaban hablando. Y eso que es inevitable, cuando las personas hablan muy duro es inevitable uno escuchar. Entonces el teléfono roto estaba ahí pendiente y yo encontré la respuesta en esto que las personas estaban hablando. Y yo decía, Señor, ¿será que me estás hablando? Y lo oré y todo, y sí. Y a veces creemos que es que no, que es que tiene que venir una voz por allá del más allá de donde esto, para que nosotros podamos o ver algo muy extraordinario para poder creer. Entonces, que quitemos esa ceguera y esa sordera espiritual que tal vez muchas veces no nos deja avanzar en este camino que es del Señor. Eh, Decía que en este tiempo, por ejemplo, en estas personas que estaban en su rebeldía y todo, creían en cosas que otros falsos profetas les decían y no creían de pronto que las profecías de Ezequiel irían a llegar, que por lo menos no tan pronto, o que no llegarían. Entonces, por eso ellas eran como que este profeta como que no es verdadero, pero sí entraban a creer otras cosas, que es lo que de pronto pasa también hoy en día, que escuchamos tantas promesas de cosas que hacen, de las cosas del mundo, que prometen que salud. Yo personalmente
perdón, a mí personalmente me molesta mucho las propagandas, digamos, que se me olvidó cómo es la palabra, donde incitan a la que con esto, que guarde esta piedrita, que esto le da la buena suerte de aquello, que no sé, cantidad de esas cosas que no son de Dios, y uno dice, y la gente se va por esa parte fácil que puede que funcione, pero no con la gracia de Dios, porque una cosa es obtener las bendiciones de Dios, que vienen de Dios, que son con su gracia, y otra cosa es obtener las cosas por cosas que no son de Dios, y ahí es donde empezamos también a perder las bendiciones de Dios. Entonces, como que es más fácil ir y escuchar a aquellos falsos profetas y esto, que en realidad escuchar a uno que en realidad nos trae la verdad, cuando en realidad viene con palabra de Dios, porque si está sustentado con palabra de Dios, pues sabemos que viene de Dios. Y en este punto también, al final, quería tocar un poquito este tema, y es que el Señor da la señal por medio del profeta Ezequiel. Y el Señor cada día nos da señales. Y esta semana que pasó lo del temblor, lo del terremoto que hubo en Colombia, yo pensaba en tantas cosas, porque a veces dejamos tantas cosas para después, porque es para un día especial, porque es para el día que es. Eh, yo soy de las personas que, por ejemplo, la mayoría de la gente estrena en diciembre, por ejemplo, o en su cumpleaños. Yo no estreno en diciembre. Yo normalmente, si me compro una ropa en noviembre, ejemplo, yo me la pongo porque yo digo, no la voy a guardar porque yo no sé si me la voy a poder colocar. Si yo compro algo para mi cumpleaños, yo no me lo estreno el día de mi cumpleaños porque yo no sé si voy a llegar. Y mire que en estos días que pasó lo del terremoto, yo pensaba en eso, tantas cosas dejamos para después, y el Señor nos está dando una señal y nos está haciendo un llamado en que en realidad, digamos que la naturaleza de alguna manera está pues como reclamando lo que es suyo, porque hemos dañado mucho el planeta y todo eso, y el Señor nos está enviando una señal de vuélvanse a mí. Dejen de estar escuchando lo que no es, de estar recibiendo mensajes de donde no son, sino vuélvanse a mí. Nos está dando esa señal para que nosotros en realidad tengamos una conversión diaria, diaria. Escuché una persona en estos días me contaba que decía, en este momento de temblor es donde hay que pedirle perdón a Dios y no sé qué. No es en este momento, no es en la angustia donde yo tengo que pedir perdón, no es en la angustia donde yo tengo que acordarme de que hay un Dios que en realidad está ahí, que está vivo para mí. Y estas señales traen un propósito, y es buscar y reaccionar y entender de que cuando nosotros, con esto no quiero decir que si nosotros volteamos a mirar al Señor, si decidimos caminar con Él, decidimos decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no va a haber terremoto, no va a haber temblores, no. Pero por lo menos sí tener el corazón preparado, medianamente preparado, para que el momento de la angustia nosotros podamos sobrellevar las situaciones. Que no nos pase como las vírgenes que no le colocaron aceite a sus lámparas y que nos coja desprevenidos. Al contrario, que seamos como las otras vírgenes que están en otro texto, que en algún momento saldrá otra, acá en la liturgia, que podamos tener aceite en esa lámpara para que el momento de que nos pueda llegar, Dios nos ampare una situación, nosotros podamos estar preparados para alguna situación. En el Salmo, no olvide las acciones de Dios. Recordaba que la semana antepasada, en el grupo de oración presencial, Norman nos hablaba, o mejor, Dios nos hablaba por medio de Norman, nos quería como hacer un recordis de los milagros que el Señor nos ha hecho. Y a veces olvidamos eso, que son acciones de Dios. A veces pensamos que es que yo soy muy de buenas porque me pasó esto, porque me pasó aquello. Pero cuando el Señor viene y nos recuerda, venga, o nos pregunta cuántos milagros he hecho en su vida, porque a veces olvidamos
Es como cuando olvidamos los favores de una persona y cuando a nosotros nos corresponde hacer un favor, ya no lo hacemos porque tenemos muy mala memoria. Entonces, cuando empezamos a recordar esos milagros que el Señor hace en nuestra vida, decimos, venga, ¿verdad? Y entonces cuando uno empieza a caminar con el Señor, uno no lo hace ya esperando más bendiciones, sino recordando todo lo que el Señor ha hecho en mí y agradeciendo todo aquello que el Señor nos ha dado. Y también se enlaza con la primera lectura porque habla también de la rebeldía. Entonces es eso, hoy creo que el Señor nos está exhortando hoy a eso, a que hagamos un alto en el camino y que no nos llenemos de orgullo, de decir, ay no, pero es que yo no soy rebelde, si es que yo soy lo más de noble, yo soy lo más de chévere, no. Yo creo que de alguna manera en el fondo de nuestro corazón hay cierta rebeldía, cuando de pronto no aceptamos una crítica constructiva, cuando de pronto alguien nos quiere sí, pedir algo que está a nuestro alcance, o a veces ni siquiera al alcance, sino uno hace lo posible por hacerlo, pero no lo hago porque no lo quiero hacer. Ahí también estamos entrando en rebeldía. O cuando yo lo hago a mi manera, porque es que esa es mi manera de ser y yo lo hago así, eso también, pues ya es rebeldía. Entonces quería como enlazarlo ahí un poco con eso. Y en cuanto al evangelio, pues ya creo que pues han dicho como la mayor parte de mis hermanitas, eh, en el perdonar de 70 veces 7 que significa siempre. Y nos podemos preguntar cuántas veces Dios me ha perdonado, cuántas veces el Señor ha perdonado en mí tantas faltas, porque muchas veces creemos que no, pues es que como yo no le hago mal a nadie, yo en realidad yo no mato, yo no robo, yo no, en fin, entonces yo de qué voy a pedir perdón, esto y no, siempre debemos tener en cuenta que en nuestra humanidad pues siempre vamos a estar cometiendo errores y el Señor nos ha perdonado, pero a nosotros nos cuesta mucho, y lo decía una hermanita, y es perdonar, perdonar a los demás las ofensas, perdonar, pero ese perdonar es perdonar de corazón, es perdonar al punto de que yo recuerdo esta ofensa y ya no me duele, ya no me sangra la herida. Y aquí quiero recalcar un poquito el tema del perdón, y es que a veces confundimos el perdonar con permitir que nos hagan el mal. Entonces, cuando yo digo que perdono, es porque en realidad mi corazón sana. Y recordemos que yo no perdono para que la otra persona se sienta bien, sino para que mi corazón esté tranquilo, para que yo pueda pues tener paz en mi corazón. Y también nos habla de la rebeldía del criado que aún sabiendo que el jefe, no recuerdo en ese momento, le había perdonado toda su deuda cuando ya había dicho que le iba a cobrar a él y con toda su familia, le ha perdonado su deuda, él sí va y ataca a aquel que le debía y olvidó cuánto se le había perdonado. Entra en esa rebeldía de pues no, no, yo quiero ir a cobrar lo que es mío y ya, y nos volvemos egoístas porque no estamos pensando en el otro, sino solamente en el beneficio de nosotros. Bueno, y finalizando, hablando de querer recibir, buscamos ser bendecidos, pero no bendecimos a los demás. Queremos que todo sea para nosotros y si queda algo también para nosotros. Queremos ser perdonados siempre. Ay, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, pero no queremos perdonar las ofensas de los demás. Y el Señor nos recuerda que de lo que demos, así mismo recibiremos. Entonces tengamos en cuenta que aunque el Señor es un Dios de amor y de misericordia, así como nosotros nos comportemos, así mismo nosotros vamos a recibir de Él. Y quiero dejarles una frase. Esta semana estuve escuchando una enseñanza y hablaba sobre eso, sobre el perdón. Y me quedó esta frase y me llamó mucho la atención, tanto que la escribí, preciso la escribí en el cuaderno y cuando estaba preparando la enseñanza dije, ve, esta frase está muy bonita. Porque cuando nos cuesta tanto ese perdón que humanamente no lo podemos hacer, el Señor de la enseñanza decía que le digamos al Señor, Señor, no puedo, pero quiero querer perdonar. Porque a veces es algo tan fuerte, algo tan duro,
que uno dice, es que yo no lo puedo hacer, pero si lo quiero hacer, el Señor me regala esa gracia. Entonces, Señor, no puedo, pero quiero querer perdonar. Amén. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norma. Gracias, Lucy. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Resumiría la liturgia de hoy diciendo que Dios es un Dios de signos. Y hoy en día, sobre todo en el tema político, esa guerra sí que se ve. Y pues que de pronto nosotros la habíamos olvidado. Sobre todo por el tema de los celulares, de las redes, hemos olvidado los signos. Antiguamente, el novio le llevaba a la novia chocolates, flores. Claro, algunos me dirán, no, todavía sucede, sí, pero cada vez es menos. Ahora los chocolates y las flores se mandan es por emoticones. es por... Y entonces hemos caído en una ausencia de signos, en una falta de signos. Y de por sí el ser humano siempre se ha comunicado a través de signos. Pero hay signos que se leen con los ojos, digámoslo así, que se leen en las actitudes de las personas. Por eso es muy bonito conocer, no sé, por decir algo, al papá, a la mamá, y cuando uno lo mira ya sabe si está de buen genio, si está de mal genio, si está triste o no lo está. Es bonito aprender a leer los signos, no juzgar los signos. Hay quienes juzgan signos. Es bonito aprender a leer los signos. Y hay quienes no transmiten signos. Hay quienes son personas muy planas de pronto y difícilmente dejan expresar o manifestar sus emociones, sus sentimientos. Pues un signo cristiano, un signo de una persona que dice creer en Dios, es perdonar. Es un signo. Nosotros le damos vuelta y, bueno, sí tenemos razón de darle vuelta a todo eso, a ese tema. Pero si lo viéramos de manera más sencilla, es un signo. Es un signo que me hace bien primero a mí. Y es un signo que le puede hacer bien al otro si el otro lo quiere saber tomar, si el otro lo quiere aprovechar. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos alejando de todo eso. Por ejemplo, los abrazos en los grupos de oración son un signo de fraternidad, un signo de cariño, de aprecio, de afecto. Y así sucesivamente aquí me podría quedar nombrando muchos signos. El sonreír, el mirar a los ojos. Hay muchos signos. Y Dios es un Dios de signos. Y quisiera hacer el énfasis entonces en la primera lectura, en donde se habla de los signos. Ahora, los signos hay que saberlos interpretar. Pueden haber signos que vengan de Dios, pero también pueden haber signos que vengan pues de la naturaleza. Puede haber signos que sean a propósito, o sea, que sean motivados por algo. Por ejemplo, la indiferencia. La indiferencia, una persona está brava con la otra y entonces es indiferente, no lo saluda, o no lo llama, o no le escribe, no sé, algo. Pero es una manera de llamar la atención, es un signo. Ahí el detalle está en que nosotros, vuelvo y digo, le damos los signos. Por eso la primera lectura dice, me fui dirigida a esta palabra del Señor, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Un pueblo rebelde, es un pueblo como ensimismado, es un pueblo como duro, como difícil. Y es un pueblo que no entiende los signos. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son un pueblo duro, diría yo. Duro, difícil. Sí, hay personas que no entienden los signos o no son dóciles a los signos. A ver, si yo veo brava a mi mamá, pues lo mínimo que yo puedo hacer es decir en qué me estoy equivocando. Pero si yo veo brava a mi mamá y digo, problema de ella, ya verá si está brava o no. No, uno tiene que de pronto aprender a leer esos signos. Lo mismo pasa con Dios. Y yo creo que más
y mucho mejor que conocer a los seres humanos es conocer a Dios. Entonces hay signos que pueden venir de Dios, otros de la creación, otros pueden ser promovidos por nosotros mismos, eh, que nazcan de las motivaciones humanas, de los pensamientos y sentimientos del ser humano. Hay que leerlo, hay que aprender a leer los signos, como hay que aprender a leer las personas. Uno lee, uno puede leer indiferencia cuando de pronto la persona tiene una lucha interior. Uno puede leer, no sé, desamor y de pronto está pasando es otra cosa. O sea, a veces el problema con los signos es que nos montamos películas. Nos montamos películas. Y entonces, ¿y por qué me miró así? ¿Y por qué me habló así? ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y por qué me dijo aquello? Entonces, no hay que llevarlo al extremo, no hay que llevarlo tampoco a... Hay que aprenderlo a hacer. Y vuelvo y digo, se aprende a hacer cuando se aprende a conocer a la persona. Igual cuando se aprende a conocer a Dios. Así pues, tu hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. O sea, quiero que seas un signo. A la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprenderán que son un pueblo rebelde. Es como cuando la mamá le dice a uno, me voy a ir de la casa, los voy a dejar, a ver si así aprenden a valorar a la mamá. Y de pronto la mamá amenaza muchas veces, pero no se va. Pero un día, ¿qué tal que nosotros viéramos a nuestra mamá coger su maletica e irse? Y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues lo mismo pasa con Dios. Entonces nos está dando un signo. Si Dios se va de nuestras vidas, si Dios se aleja de nosotros, pues sería lo peor, sería lo más terrible. A esto yo le llamo la cobertura espiritual. Si yo perdiera la cobertura espiritual, si Dios me quitara su cobertura espiritual, si Dios se fuera de mi vida, que porque yo no le hago caso, que porque yo no lo escucho, que porque yo no soy obediente, porque no soy dócil, por esto, por esto, por esto, por esto. Si Dios sería lo peor de mi vida. Y aquí el Señor les está diciendo, muéstrales ese signo. Ustedes me ignoran todo el tiempo, no me escuchan, no me ven, no me hacen caso, son rebeldes. Pero cuando me vaya de sus vidas, se van a asustar. Cuando les quite mi cobertura espiritual. Y sigo con el tema de ayer, de pronto, ayer, antier, todos esos días, ustedes van a tener que hilar muy delgadito lo que les voy a ir diciendo. Porque Dios sí creo que sigue hablando a través de los signos, pero la gente no lo sabe leer. O lo lee muy aprisa y no los entiende, o cierra sus ojos y no los quiere leer. Entonces, esto de la maleta de viaje, podríamos interpretarlo como que Dios se va. Ustedes no me quieren, ustedes no me escuchan, ustedes no me valoran, yo me voy. No lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Juan capítulo 1, ¿qué dice? Vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando el pueblo de Israel le dio la espalda, enseguida se fue al pueblo gentil y formó un pueblo nuevo. Se llama la Iglesia Católica, el pueblo cristiano. ¿No lo hizo? Claro que lo hizo. Cogió su maleta y se fue. Y el pueblo de Israel podrá jurar y comer tierra que ahorita Dios está con ellos y yo sé que los ama y sé que los bendice y todo lo demás. Pero hasta que el pueblo de Israel no reconozca a Jesucristo como el Mesías, como el Señor y el Salvador, no está bajo la cobertura de Dios. Totalmente como Dios quisiera que ellos estuvieran. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Y ese abrir la brecha en el muro puede tener varios signos. Uno, bueno, dicen, saca por allí tu equipaje, cárgalo al hombro a la vista de todos, sácalo en la oscuridad.
Cúbrete la cara para no ver la tierra. A veces Dios ya no quiere ver nuestros pecados, Dios no quiere ver nuestras actitudes tan incómodas, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado, saqué mi equipaje como quien va al destierro. En pleno día, al atardecer, abrí una brecha en el muro. Esta palabra yo quiero resaltarla como la veo como de tres maneras. Uno, la persona que no logra perdonar, la persona que no logra sanar su corazón, tiene una brecha abierta en su muro, que es decir lo mismo que la jarra está agrietada. Si el muro está agrietado, si la jarra está agrietada, si el muro está agrietado, no protege la casa. Si la jarra está agrietada, no retiene la gracia. Por un lado no la retiene y por otro lado está expuesto. Un hueco en una pared de una casa expone o pone en peligro toda la casa. Un corazón que no perdona se está exponiendo, se está abriendo a que el enemigo siga trabajando, a que venga a robar, matar y destruir, a que venga a hacer de las suyas. Entonces, hay que sanar ese muro. Pero la otra es que a veces Dios tiene que abrir muros en nosotros, abrir brechas, porque somos duros como un muro. Esa podría ser otra interpretación. Hay que abrir el corazón, hay que disponerse, hay que dejarse ayudar. Pero una tercera interpretación de ese muro es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque no podemos olvidar que todo el Antiguo Testamento es una prefiguración de Jesús. Y cómo Dios sanó nuestro corazón y cómo Dios nos enseñó a perdonar y cómo Dios hizo una obra o hizo de nosotros criaturas nuevas, pues corriendo el muro de la tumba, abriendo ese muro y levantando a Jesús entre los muertos. Entonces también está diciéndoles, pilas porque yo voy a hacer una obra en ustedes y este va a ser el signo. Yo hice todo lo que me había ordenado, saqué mi equipaje como quien va al destierro. En pleno día al atardecer había una brecha en el muro con las manos, dice ahí. Lo saqué en la oscuridad, o sea, con mi propia carne. Ahí está hablando, para mí está haciendo una referencia a Jesús. Lo saqué de la oscuridad, Jesús es la luz, y me lo cargué al hombro. Mire lo que está diciendo aquí el Señor. O sea que a pesar de la rebeldía nuestra y a pesar de nuestra dureza, Dios es capaz de cargar con nosotros. Y de alguna manera eso es perdonar. Mire, el odio es una manera de rechazar y de despreciar al otro. Sí, es un repudio al otro. Recuerden lo que dice la canción, que entre el odio y el amor no hay más que un paso. Y yo siempre he dicho, mis hermanos, que el odio, Nancy, ¿qué es el odio? Nancy, ¿qué es el odio? ¿Lo recuerdo ahorita? Un Un amor amor herido. Es un amor herido. Cuando algo me duele mucho, cuando algo me lastima mucho, o cuando yo digo, es que esa persona me lastimó, esa persona me hirió, esa persona me hizo, en el fondo es porque yo quiero a esa persona. ¿Y qué es el rencor? Pues quedarme con lo malo. ¿Y qué es el perdón? Quedarme con lo bueno. De alguna manera lo que se nos está diciendo es, pues usted elige, elija lo mejor, elija lo bueno. Entonces dice a la vista de todos, a la mañana siguiente me fue dirigida la palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Pueda que se esté refiriendo a quien gobierna Israel, pero también se está refiriendo a la más bien hacerle la pregunta es, ¿quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi casa? ¿Quién gobierna mi corazón? Yo permito que el odio gobierne,
O yo permito que la rebeldía gobierne, o permito que el perdón, la docilidad, la obediencia, el amor, la misericordia gobiernen mi vida. Por eso dice Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar. Y miren lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer. No es aquí, es cambia tu manera de pensar para que cambie toda tu manera de vivir. Casi siempre lo hacemos al revés. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Lo que pasa es que lo que sucede en el segundo piso se siente en el primero. Y nosotros vivimos mucho de sentimientos y de emociones, muchísimo, demasiado a veces, y no las racionalizamos. Cuando logramos sanar aquí, en el corazón, se sana también la mente, el alma. Yo soy un signo para vosotros, como yo he hecho, así será, así harán con ellos. Serán deportados, le pasó a Israel. Irán al desierto, le pasó a Israel. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En otras palabras, ese equipaje también se puede ver como la falta de cobertura espiritual de Dios. Cuando Dios no está con nosotros o cuando nosotros no estamos con Dios, estamos inestables, somos inestables. Cuando Dios está con nosotros, nos volvemos estables en todas las cosas, en todas las áreas. O sea que un signo de una persona a la que le falta a Dios es su inestabilidad, su inmadurez. Es una manera de ver la ausencia de Dios, la falta de Dios. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje, en la oscuridad saldrá por una brecha. Esa oscuridad la podemos ver como la oscuridad del alma y de la mente. Una persona que de pronto no puede superar sus propios traumas o dificultades o dolores. Por una brecha que abrirá en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Es difícil no querer ver. Es difícil cuando Dios nos habla de mil maneras y a nosotros nos cuesta verlo. Como lo decíamos ayer, mis hermanitos, si algo sucede en nuestra vida, si creemos que Dios nos está castigando, si creemos que Dios nos está mandando desgracias, es porque pues juzgamos las cosas como lo que tenemos en el corazón. A lo mejor nosotros quisiéramos hacer lo mismo con otras personas, mandarle desgracias, mandarle castigos. No, mis hermanitos. Si es un signo de una región que se aleja de Dios, si es un signo para un pueblo que no ha querido buscar de Dios, si es un signo para aquellos que de pronto eh, teniendo al Señor al frente, no lo han querido reconocer, no lo han querido aceptar, no lo han querido escuchar. Como les dije ayer, hagamos un discernimiento más profundo de lo que está sucediendo y nos podremos dar cuenta de que sí, tal vez Dios está hablando, pero hay que saberlo escuchar. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén, muchas gracias, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje. Gracias, Señor, porque cada día nos quieres enseñar algo nuevo, hoy especialmente, a que invitemos esa paz que tú das a nuestro corazón por medio del perdón, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que abramos nuestro corazón y escuchemos más la voz de Dios en los signos que nos manda. Amén. Para que tengamos los oídos atentos, para que nuestra vista esté al pendiente de ver esos signos que el Señor nos quiere dar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.
Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por su participación. Queremos, hermanitos, nuevamente recordarles la invitación a los grupos presenciales. Recordemos que estos grupos son de formación y misión y muy importantes para seguir conociendo del Señor. Es muy importante la parte virtual, escuchar la liturgia cada día y todo, pero también la formación presencial. Ahí encontramos la fraternidad, lo que Norman hablaba de los abrazos. Es muy bonito poder tener un compartir en comunidad presencial. Hermanitos, recordarles también la invitación al rosario a las 3 de la tarde todos los días por una intención diferente. Hoy jueves oramos por la iglesia y todas las instituciones legítimamente constituidas, perdón. Los que quieran colocar sus intenciones lo pueden hacer. También recordarles que tenemos campamento juvenil los días 3 y 4 de octubre. También los que quieran y puedan apadrinar a un joven que quiera asistir al campamento, pero sus medios económicos no lo permitan, lo pueden hacer y se pueden comunicar a los números de WhatsApp que aparecen en la pantalla. Muchísimas gracias a todos. También recordarles que sus aportes económicos son muy importantes para la evangelización, para pagar este servicio, para todo lo que requiere llevar el mensaje del Señor. Estos aportes lo pueden hacer al 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.